El siguiente tema que desarrollaremos en el módulo de energías renovables no convencionales está relacionado con algunas técnicas de medición en circuitos eléctricos. Esto es necesario principalmente cuando nosotros queremos verificar algunas conexiones o el funcionamiento de sistemas energéticos, ya sean en isla o sincronizados a la red eléctrica. Para chequear una instalación eléctrica, en cómo están sus conexiones y sus variables de funcionamiento, necesitamos de instrumental eléctrico. Y un instrumental eléctrico básico, pero muy funcional, son los multímetros. Los multímetros existen en sus variables análogas, que prácticamente están en desuso, y en versiones digitales. Estos multímetros permiten hacer una serie de mediciones de variables eléctricas, ya sea voltaje, corriente, resistencia, polaridad, en corriente polaridad y variables en corriente continua y en corriente alterna. El multímetro que se presenta acá eh, es de la marca Fluke, el modelo número 87, y se muestran las principales componentes de un multímetro. Particularmente están comprendidas por los conectores, donde se instalan las distintas puntas de pruebas. Estos terminales cumplen distintas funciones, entonces nosotros conectamos las puntas de prueba en esta zona dependiendo de lo que necesitamos medir. También consta de un selector rotatorio, ¿verdad? Donde nosotros podemos indicar cuál variable estamos intentando medir. Si se fijan acá tenemos variables de voltaje, voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua, milivolt. eh, Acá hacemos pruebas de continuidad y medición de resistencia. También podemos medir capacitancia, polaridad de un diodo, mediciones de corriente en miliampere y ampere, y también mediciones de corrientes en microampere. Y en azul, al lado prácticamente no se nota, están las denominaciones caso queremos medir en corriente alterna o en corriente continua. Esta selección se hace en conjunto con esta tecla azul. Lo que está en color azul está relacionado con la tecla azul. Acá arriba tenemos mediciones de variables mínimo y máximo. También podemos escoger el rango o dejar que el propio instrumento elija el rango de medición. El rango tiene que ver con la amplitud o con el valor máximo que yo estoy intentando medir. Por ejemplo, si estoy intentando medir un voltaje trifásico, ese voltaje va a tener 380 volts. Y por lo tanto, un rango que me conviene para medir está del orden de los 600 volts o los 1000 volts. Un rango de voltaje más bajo impediría que yo hiciera una lectura de este, estaría fuera de escala. También este dispositivo hace mediciones de frecuencia para chequear la frecuencia de la red. Luego tenemos el display o la pantalla digital donde se va a escribir la cantidad de la variable que yo estoy midiendo junto con las unidades de medida al borde de ella. En este caso indica que está en la posición de voltaje, si se fijan ahí, y un voltaje medido en este caso es de 199.98 volts. Los terminales se utilizan de acuerdo al selector. El terminal negro siempre permanece en su posición y lo que debemos intercambiar es el terminal rojo. Y la posición de la derecha que está acá sirve para medir voltaje, resistencia y polaridad. Mientras que si voy a hacer mediciones de corriente tengo la opción de este terminal para mediciones de miliampere o microampere y el terminal de la izquierda para mediciones de hasta de ampere. Bien, una de las funciones que realizan el multitester es hacer la medición de continuidad. La continuidad sirve para checar, por ejemplo, que un conductor no esté cortado entre sus dos terminales, o sirve para medir la conexión efectiva desde un punto hacia otro. Para chequear continuidad, lo que tenemos que hacer es llevar el selector hasta la posición de sonido
o de resistencia y tener las puntas de pruebas entre el terminal COM y el terminal de voltaje y resistencia. Entonces se procede a tocar los extremos del cable que en este caso estoy midiendo, y si efectivamente hay continuidad entre ellos, el multitester va a emitir un zumbido. Si la resistencia del cable es muy elevada, probablemente no se emita el zumbido, pero sí va a aparecer un valor en resistencia en pantalla. Eso indica que también es continuidad, pero se está haciendo una medición de resistencia. Para realizar una medición de voltaje, nosotros debemos chequear que el selector rotativo esté en la posición de voltaje. En este caso es un voltaje en corriente continua. Posteriormente, los terminales tienen que estar, como se señala, en la posición COM y en la posición de voltaje y resistencia, y siempre manteniendo la denominación de colores. Posteriormente, los conectores se llevan a la fuente que yo estoy midiendo, que en este caso es una pila, puede ser una batería o un arreglo de esto, y el valor de voltaje de la pila va a aparecer en pantalla. Hay que notar que la medición de voltaje es una medición que se hace en forma paralela al circuito, es decir, que yo tengo que conectar terminal rojo y negro en ambos terminales del punto que yo estoy midiendo. En el caso de comprobar polaridad en corriente continua, nuevamente tenemos que estar en la posición de voltaje en corriente continua con los terminales en la denominación de colores correspondientes. Si se fijan acá, esta pila tiene su terminal positivo en la figura en el lado superior, y el lado superior en este caso está conectado al punto negativo, al punto de referencia, mientras que la punta de prueba, que es el terminal positivo, está al lado negativo. Entonces, al medir este valor en pantalla, me va a aparecer un signo menos, indicando que la polaridad está invertida. Si los cables se conectan, en este caso el rojo con el positivo y el negro con el negativo, voy a tener la polaridad correcta y no aparecerá ningún signo en pantalla. ¿Qué está comiendo? Ah, se coció la pechuga. Dame un sándwichito. La mitad de un pancito nomás. En el caso de medir voltaje en corriente alterna, tenemos que llevar el selector hasta el punto de medición de voltaje en corriente alterna, que es este que está acá. Nuevamente los terminales están en la posición de COM y de voltaje, y en este caso vamos directamente hacia el toma corriente o el punto donde yo voy a hacer la medición de voltaje. Los rangos de escalas, como se mencionó anteriormente, son automáticos, y si no fueran automáticos, siempre tenemos que tener en cuenta de tener una escala superior al valor que yo voy a medir o el que estimo medir. Si en este caso es el toma corriente de la red eléctrica, debería tener un voltaje de 200 volt RMS, por lo tanto debería ir a una escala superior, como se menciona acá, una escala de 700 volt o una escala de 1000 volt que sea superior a ese valor. La medición de corriente con un multitester como este es invasiva en el circuito y por lo tanto requiere de bastante cuidado al realizarla. Si se fijan acá, tenemos un circuito que está dado por dos resistencias y también tiene dos pilas que están en serie. Por lo tanto, aquí tenemos dos pilas de 1,5 volt y acá entre estos terminales tenemos 3 volt, porque las baterías están en serie. Estas baterías hacen circular una corriente por la resistencia. En este caso, por ejemplo, si es que aquí estuvieran unidas,
la corriente circularía exactamente por la resistencia. La corriente es un flujo de electrones, es como el caudal, por ejemplo, es como la corriente de un río. Y por lo tanto, para poder censarla, yo tengo que medir ese flujo. Este multitester, para poder medir ese flujo, necesariamente la corriente tiene que pasar también por el multitester. Por lo tanto, acá se hace una conexión serie. Para llevar la corriente del circuito hacia el multitester tengo que hacer un desvío y por lo tanto tengo que abrir el circuito entre las resistencias de tal forma de que la corriente circule por las resistencias, luego pasa por el multitester y posteriormente llega a la otra resistencia y vuelve a la fuente. Ahora, dependiendo de la magnitud que se desee medir, nosotros podemos conectar la punta de prueba roja en el terminal de amperes, si es que quiero medir hasta 10 amperes, o en el terminal de miliamperes, si es que se medirá una corriente inferior a 200 miliamperes. Las magnitudes de corriente se indican en pantalla con los símbolos de microamperes, miliamperes o amperes cuando corresponda. Acá tenemos una medición de corriente hacia un dispositivo electrónico hecha desde una toma de corriente alterna. Entonces acá se va a medir corriente alterna, como se señala acá. Y nuevamente, si se fijan, si nuestro enchufe va a tener un punto neutro y va a tener la fase, en ese caso se interviene la fase, se abre la fase, se abre el circuito y se conecta en serie el multitester de tal forma de que la corriente circule por este y así pueda medir efectivamente la corriente. En, en ningún caso se deben colocar las dos puntas de prueba directamente sobre la fuente, ya que el multitester en la configuración de corriente es un dispositivo de baja impedancia. Esto quiere decir que actúa simplemente como un cable de unión, sin ninguna resistencia, y por lo tanto será un cortocircuito. Y esto hará operar las protecciones o también puede ser peligroso para el personal que esté utilizando el instrumento. Con las técnicas de medida mencionadas anteriormente, podemos realizar una serie de mediciones directamente sobre los circuitos en una instalación fotovoltaica y eólica. Así podemos medir las corrientes de cortocircuito de un panel, por ejemplo, para chequear si sus terminales están en buena conexión o si efectivamente entrega la corriente que dice la placa del panel fotovoltaico. Podemos hacer mediciones de voltaje de un panel. Podemos hacer estimación de estado de carga de las baterías. El estado de la carga de las baterías se relaciona con el voltaje que tienen estas. Podemos chequear el voltaje en terminales de las cargas eléctricas. Es decir, si yo tengo una bomba, saber qué voltaje le está llegando efectivamente a la bomba. Hacer mediciones de caída de voltaje en líneas eléctricas. Es para chequear si la regulación de voltaje en mi sistema es la adecuada. En el fondo, de una u otra forma, tengo que cerciorarme de que a mi carga eléctrica le está llegando un voltaje adecuado para su funcionamiento. También nos será útil para hacer comprobación de conexiones. Muchas veces en un mismo punto, en un regulador, por ejemplo, llegan los cables desde el sistema fotovoltaico, desde las baterías, desde las cargas eléctricas. En esas ocasiones se tienen muchos cables y pueden tender a confusión. Y por lo tanto, identificando simplemente el punto de inicio y punto final, podemos mediante continuidad chequear cuál cable corresponde a cuál. Bien, con eso hemos revisado las funcionalidades del multitester y del multímetro y de cómo se puede aplicar efectivamente en terreno.